para los valores de X, voy a utilizar una referencia a objetos para indicar el sentido positivo para los valores de Y, y decíamos que los valores de Z son una resultante obligada. Con vector Z debemos indicar el punto de origen del SCP y luego la dirección de la parte positiva de Z. Herramientas, SCP nuevo, vector Z. Voy a utilizar una referencia a objetos para indicar el nuevo origen y después una más para indicar el sentido positivo de los valores de Z. En este tipo de generación de SCP, los sentidos del eje X y el eje Y bien podrían no coincidir con lo que deseamos. Con el botón vista, el SCP utiliza el punto de origen que tiene actualmente, en este caso el que podemos ver en pantalla, pero se reorientan los ejes hasta dejarlos alineados de modo clásico a la pantalla, es decir, el eje X hacia la derecha, Y hacia arriba y Z de modo perpendicular hacia usted. Herramientas, SCP nuevo, vista. Y observe ahora la orientación del icono de coordenadas personales. Supongamos ahora que tenemos el siguiente icono del sistema de coordenadas personales, en donde el punto de origen es correcto, no así el sentido de los distintos ejes. Para girarlos, podemos utilizar estos botones de la barra de herramientas o la opción equivalente del menú herramientas SCP nuevo para girarlos respecto a dicho eje. Por ejemplo, para girar respecto a X, pulsamos el botón y después en la ventana de comandos podemos pulsar Enter para que se dé el giro predeterminado de 90 grados o bien indicar un valor de ángulo distinto. Podemos hacer lo mismo con los siguientes botones, ahora en este caso para girar respecto al eje Y. Y así sucesivamente con los distintos ejes hasta que la orientación de nuestro icono sea la deseada. Independientemente de todas las herramientas para ubicar en cualquier punto y con cualquier sentido un SCP en el espacio 3D que acabamos de mencionar, es posible activar durante la ejecución de un comando de dibujo un SCP dinámico que ajustará automáticamente el plano XY a la cara de un sólido simplemente ubicando en ella el cursor. Al terminar el comando de dibujo, el SCP volverá a la normalidad. De este modo es posible crear objetos de dibujo alineados con caras de objetos 3D existentes, como los que veremos más adelante. Veamos un ejemplo. Supongamos que deseamos a este objeto sólido añadirle otro en una de sus caras. Para ello voy a activar el menú de dibujo, que en este ejemplo me va a permitir crear un cilindro. Ahora bien, antes de comenzar a crearlo en sí, voy a pulsar este botón de la barra de estado, Dux, que activará los SCP dinámicos. Ahora señalaré con el ratón una de las caras del objeto sólido y al hacer clic en ella, observe que aparece la cuadrícula que resalta el plano XY. Voy a continuar con el dibujo del objeto y termino indicando su altura. Una vez que he terminado el objeto sólido, el plano XY vuelve a la normalidad. Lo que tuvimos ahí fue entonces un SCP temporal que dinámicamente ajustó su plano XY a la cara del objeto, con lo que la creación del nuevo sólido se facilitó enormemente. Para configurar su comportamiento utilizamos el menú Herramientas, Parámetros de dibujo, y en el cuadro de diálogo utilizamos la ceja, resolución y rejilla, que tiene estas opciones que sirven para que la rejilla se presente mostrando gráficamente el plano XY. Ahora bien, el uso del SCP dinámico no se limita
al dibujo de nuevos objetos sólidos. Decíamos que alinea el plano XY sobre la cara de un objeto sólido existente, pero en realidad podemos aprovecharlo para dibujar objetos en dos dimensiones. En este caso voy a girar levemente mi modelo. Voy a iniciar un comando de dibujo 2D, un rectángulo. Voy a ubicar el cursor sobre una de las caras del objeto sólido. Recuérdese que el botón de la barra de estado ya está pulsado. Decía que ubico mi cursor sobre una cara del sólido, pulso clic, con lo que aparece el plano XY y concluyo el dibujo del rectángulo. Más adelante, cuando veamos algunos comandos de edición sobre objetos sólidos, comprenderá cuál es la importancia de poder dibujar objetos 2D alineados a caras de objetos 3D. Finalmente, debemos mencionar que el menú Herramientas, Opciones, en la ceja Modelado 3D, tenemos una sección llamada Cursor en Cruz 3D y una subsección que dice Mostrar etiquetas para SCP dinámico, que es el que acabamos de utilizar, en donde nosotros podríamos configurar que apareciera para cada eje su etiqueta correspondiente X, Y o Z, o incluso alguna etiqueta personalizada.